aceptaré su duelo. Pero si de verdad quieren hacerme algo, tendrán que venir los otros dos. A cambio si gano dejarán en paz a mi compañera. El ambiente era callado, pesado y sofocante, se había congelado de golpe al escuchar la enorme locura que había dado semejante hombre, cuyas palabras resonaron con una firmeza imposible de ignorar. El rey por un solo segundo sudó la gota gorda, sintiendo como una presión invisible recorría su espalda. Sin embargo, este no se permitió mostrarse impacto. No frente a su reino, no frente a los nobles y soldados que observaban cada uno de sus movimientos. Inmediatamente aclaró su garganta, intentando recuperar la compostura y la autoridad que caracterizaba su figura. Muy bien, héroe del escudo, aceptaré tus condiciones. Mañana se dará su combate y será presenciado por el reino además de mí el Papa. Esta era una oportunidad que no podía permitirse perder, una ocasión perfecta para humillar públicamente a quien consideraba una amenaza para la estabilidad de su dominio. Mein volteó su mirada. No podía negar que las palabras dadas por él la dejaron algo asustada, una inquietud extraña y difícil de describir se había instalado dentro de ella. Como si fuera una conexión con su padre, una sensación peligrosa que le advertía que algo podía salir terriblemente mal. Sabían que una pelea solo Motoyasu era muy poco probable que salga vencedor. Pero si los otros dos estaban, había una oportunidad mucho más firme, una posibilidad real de doblegar finalmente al héroe del escudo. Héroes de la espada y arco. ¿Ustedes están de acuerdo en que se dé este enfrentamiento?, preguntó el rey volteando su cabeza en dirección a los nombrados, esperando una respuesta inmediata de ambos héroes. Se tardaron 20 segundos y lograr procesar toda esa información, pues incluso para ellos aquella propuesta era absurda y temeraria. Pero por supuesto ambos sabían que Black no era para nada débil. Lo habían visto. Y no sabían si él ganaría por su poder o ellos por ser tres. Sin embargo, estos solo dieron un sí por parte de Remy y un asentimiento por Itsuki, aceptando participar aún con las dudas que comenzaban a consumir sus pensamientos. Los espectadores se mantenían en sus respectivos asientos murmurando, incapaces de contener la tensión que recorría todo el coliseo. Susurrando acerca del combate que se aproximaba. ¿Quién iba a salir como el vencedor? En un lado se mantenía Black con sus brazos cruzados. Solo se mantenía en sus pensamientos, completamente aislado del ruido y de las miradas que recaían sobre él. Esta lucha sinceramente le era una ridiculez. Pero la razón principal por la que había aceptado esta lucha fue para que dejaran de molestarlo a él y a Raphtalia, quien ya había sufrido demasiado por culpa de todos ellos. Por parte de esta última ya había tenido una charla con Raphtalia. La Raccoon intentó disculparse. Se sentía algo culpable porque ahora Black se tendría que enfrentar a los tres héroes. Su cola y orejas caídas en señal de su actual estado de ánimo, reflejando claramente la tristeza y preocupación que cargaba dentro de su pequeño cuerpo. Por supuesto, el Saiyajin solo le dijo que no era su culpa y no tenía que ver ella con su decisión de enfrentarse a ellos, hablando con una calma que logró tranquilizar parcialmente a la joven. Ella solo dejó de lado su emoción de pena y pasó a una aliviada, dejando escapar un pequeño suspiro. Y justo antes de que el pelipalmera danzara camino a la arena solo le dio unas palabras dichas con sinceridad y nerviosismo. Black-sama. Se volteó un momento, observándola de reojo. Por favor, no sea tan duro con ellos. No dijo nada. Solo movió su cabeza haciendo una seña con la mano, una respuesta simple pero suficiente para expresar que había entendido perfectamente lo que ella quería decir. La cual fue completamente entendida por la Raccoon. Lo tendré en cuenta. Sin duda alguna en esta ocasión se permitiría divertirse, pues hacía mucho tiempo que no encontraba algo remotamente entretenido. Lo único que le había dado algo de calentamiento fue la manticora de la calamidad, una criatura monstruosa cuya ferocidad había logrado despertar mínimamente su interés durante la batalla en la segunda ola de la calamidad. Sin embargo, esa bestia seguía moviéndose por instinto. No tenía un razonamiento como el que podía llegar a poseer una persona, ni la capacidad de analizar una pelea o adaptarse conscientemente a ella. Por otro lado, Motoyasu.
quien movía su lanza al compás de su cuerpo calentando para comenzar, intentando liberar la tensión acumulada antes del combate. Estaba seguro de que saldrían vencedores contra Black. Él le demostraría al cabrón que no era un debilucho y que podía estar a su nivel, incluso si en el fondo una pequeña duda comenzaba a crecer dentro de él. Rem e Itsuki solo prepararon sus respectivas armas. Rem intentaba idear una estrategia. Debían estar bien coordinados esta vez si querían ganar, pues sabían perfectamente que un error podía costarles la derrota en segundos. Itsuki solo se mantuvo a su lado, estando atento mientras de reojo observaba al pelinegro, sin bajar la guardia ni un instante. El rey alzó su brazo, haciendo que todo el estadio guardara silencio absoluto. Muy bien, escúchenme. Desde este momento el enfrentamiento entre el héroe de la lanza, espada y arco contra el héroe del escudo. Si uno de ellos es acorralado contra una de las esquinas o se rinde, será una derrota. Ahora comiencen. El rey terminó su frase dando un grito que retumbó por toda la arena. Inmediatamente Motoyasu se lanzó de golpe con todo, impulsándose hacia adelante con una velocidad feroz. Sabía perfectamente que si le daba tiempo a su contrincante no tendría ni una chance para ganar, mientras que Itsuki posó a su lado su arco y sin dudar disparó un par de flechas, las cuales surcaron el aire rápidamente en dirección al héroe del escudo. De un manotazo liberando una ráfaga de aire, Black desvió los proyectiles, haciendo que las flechas cambiaran abruptamente su trayectoria antes de perder fuerza en el aire. Aprovechándolo, este también tomó la lanza de Motoyasu de una sola e inmediatamente lo jaló forzándolo a acercarse más a él, sorprendiendo completamente al héroe de la lanza por aquella fuerza absurda. Algo desconcertado, el pelirubio no perdió su compostura y mandó un fuerte puñetazo, intentando recuperar la iniciativa del combate. Sin embargo, Black fue mucho más rápido y de una estocada con su otro brazo impactó en él, golpeando su abdomen con tal fuerza que el aire abandonó los pulmones de Motoyasu por un instante. Pero Black no soltó la lanza y lo volvió a traer hacia él con la intención de darle otro golpe. Rem a una velocidad impresionante se logró posar al lado derecho de Black. Atacando con su espada con un ataque certero, logró hacer que Black dejara ir a Motoyasu, desviando su atención el tiempo suficiente para liberar al pelirubio. Sin embargo, con esto Black rápidamente extendió su brazo, creando una ola de gravedad sobre Rem para dejarlo quieto en su lugar, haciendo que el suelo bajo sus pies se agrietara ligeramente por la presión. Itsuki envió otra ola de flechas cargadas con su magia, y estas seguían a su único objetivo. Omin Shot. Las flechas comenzaron a perseguir agresivamente a Black desde distintos ángulos al lado de Motoyasu, que ya se había recomponido. Reforzando su lanza con magia y potenciándola con electricidad, este exclamó: Lanza relámpago. Carga, dando la mando un ataque en línea recta en dirección a Black, liberando un destello eléctrico que iluminó gran parte de la arena. Black solo se movió unos centímetros. Solo para tomar a Rem de un brazo. A su costado el ataque de Itsuki le pegó y aunque la mayoría de las flechas se terminaron destrozando, un par se logró enterrar en su ropa rasgándola un poco, quedándose ahí, causando apenas daños superficiales sobre el Saiyajin. Extendió su dedo índice y medio de su mano libre en dirección al ataque de Motoyasu. Creó una pequeña esfera de energía dorada, compacta pero aterradoramente brillante. Esta impactó contra la lanza eléctrica y anuló el ataque, creando un cráter en medio, mientras una fuerte onda expansiva recorría la arena levantando polvo y pequeñas rocas. Al mismo tiempo que ese choque, Rem logró zafarse. Doble espada. Rem mandó un ataque consecutivo de impacto doble, dando de lleno en Black al estar tan cercanos el uno del otro, generando pequeñas chispas por la colisión. Black se giró tranquilo y reforzando su mano con energía respondió contra Rem, interceptando el ataque frontalmente sin mostrar el menor signo de preocupación. Entre los choques una pequeña capa de humo se creó, cubriendo momentáneamente la visión de los presentes. El público expectante solo podía quedar anonadado, completamente atrapado por la intensidad del enfrentamiento. A la mayoría se les fue complicado ver los movimientos del Saiyajin oscuro.
Este a veces se llegaba a mover demasiado rápido solo, dejando una brisa y una estela blanca, como si desapareciera por breves instantes de la vista humana. El rey estaba solo sentado en su lugar, miraba algo impactado los acontecimientos, incapaz de creer que alguien pudiera enfrentar a 3 héroes legendarios de aquella manera. En otra parte Raptalia solo apoyaba a Black. Ella podía verlo moverse. Era la única que gritaba alzando su brazo. Esto sorprendió a los demás, pues mientras todos apenas podían seguir el combate, ella observaba claramente cada intercambio de golpes con admiración y confianza absoluta hacia su compañero. Aunque me estoy conteniendo, no lo están haciendo nada mal, pensó al momento Black mientras a la vez desviaba un esbrasado de Ren reforzando su brazo con energía y con una patada para atrás sacó volando a Motoyasu alejándolo varios metros por la arena, levantando una nube de polvo tras el impacto. Main veía todo desde una columna escondida a vista de los demás, observando cuidadosamente cada movimiento del enfrentamiento. Al principio creyó que el Pelipalmera lograría caer entre la unión de los otros 3 héroes. Y como un balde de agua fría, esta solo pudo apretar sus puños llenos de ira ante su enorme equivocación, sintiendo como la frustración comenzaba a consumirla lentamente. ¿Cómo es que eres tan fuerte, hijo de perra? Claro que no se dejó llevar y hacer alguna estupidez, y rápidamente bajó su mirada a su amigo. Alzó un poco su mano y esta empezó a cargar magia de viento en su mano, más precisamente al anillo, reuniendo poco a poco una corriente mágica apenas visible para quienes observaban desde lejos. Sabía que si lograba impactar contra él lo haría caer y les daría el tiempo suficiente a los otros 3 para rematarlo, convirtiendo aquella pequeña intervención en la diferencia entre la victoria y la derrota. Alzó su mirada de vuelta al campo de batalla. Y se quedó helada. Un escalofrío recorrió toda su espina dorsal, llegándole hasta lo más profundo de sus huesos, congelando incluso su respiración por unos segundos. La mirada tan fría, tan vacía la hizo sentir el peor miedo. Uno que nunca en su vida creyó tener, como si por un instante hubiese dejado de mirar a un ser humano para encontrarse frente a algo mucho más peligroso e imposible de comprender. Toda la magia reunida en su mano para el siguiente segundo se disipó. El miedo se instaló en cada fibra de su ser. Su anillo se agrietó. Y ella solo cayó de trasero contra el frío suelo junto a su espalda, se estrelló fuertemente contra la pared detrás de ella. El impacto resonó con crudeza por toda la sala, mientras pequeñas grietas se expandían lentamente sobre la superficie de piedra. Sus ojos temblaban llenos de incredulidad. Su respiración se volvió errática. Como si su propio cuerpo hubiese entendido antes que su mente la aterradora diferencia entre ellos. A toda velocidad Black ignoró a Ren, quien intentó ponerse como obstáculo con la intención de evitar que se acercase a Itsuki. Ni siquiera le dedicó una mirada. Como si su presencia fuera incapaz de alterar el inevitable destino que se cernía sobre los héroes. En un solo segundo el Saiyajin ya tenía sujeto por el hombro al héroe del arco y seguido de esto le proporcionó un golpe, sacándole todo el aire de los pulmones. El sonido seco del impacto fue brutal. Los ojos de Itsuki se abrieron de golpe, mientras su cuerpo se doblaba violentamente hacia adelante. Las venas de su cuello se marcaron y una pequeña cantidad de saliva salió despedida de su boca. Uno ya cayó, me faltan 2. Aquellas palabras pronunciadas con absoluta calma provocaron un escalofrío colectivo entre todos los presentes. No había ira en su voz. No había emoción alguna. Y justamente eso era lo que hacía que resultara mucho más aterrador. Motoyasu, reforzándose aún más con magia, esta vez intentó empalar su lanza contra Black, sin embargo Black solo extendió un poco su dedo índice y de este un rayo dorado salió desviando para un lado la estocada de Motoyasu. El destello iluminó el entorno durante un breve instante. Una energía aplastante recorrió el ambiente, obligando a varios soldados y aventureros a retroceder por puro instinto. Este intentó atacar al Pelipalmera con magia de viento, pero Black fue mucho más rápido y sujetando su lanza alzó la lanza con todo y Motoyasu. Sin ningún tipo de duda Black empezó a estrellarlo contra el suelo. El sonido del cuerpo impactando contra el suelo resonó. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Cada golpe hacía vibrar el terreno.
El polvo se levantaba en densas cantidades, mientras el cuerpo del héroe rebotaba violentamente de un lado a otro, como si no pesara absolutamente nada. Por supuesto, aunque a Motoyasu el daño que le provocaba era menor al ser un héroe y tener un cuerpo resistente a los daños, esto no dejaba de ser algo horroroso para el público. La escena le dio miedo incluso al rey, quien empezó a temblar. El sudor recorrió lentamente su rostro mientras observaba, incapaz de intervenir. Por primera vez en mucho tiempo sintió verdadero terror. Solo duró unos minutos y seguido de esto Motoyasu dejó ir su lanza provocando que él saliera volando a un lado de Itsuki casi inconsciente. Su cuerpo rodó varios metros antes de detenerse completamente inmóvil. Apenas podía mantenerse despierto. Ren ya sabía que no podría causarle algo, pero no se permitió rendirse. No sin haberlo darlo todo. Una intensa determinación ardía en lo profundo de sus ojos. Incluso si la diferencia de poder era absurda, él aún conservaba su orgullo como guerrero y como persona. Rem una vez más se posicionó en una postura. El viento comenzó a rodearlo lentamente mientras su magia se acumulaba alrededor de la espada. Espada sónica. Cargó su espada con su magia. Reforzó sus piernas con viento y con toda su velocidad dejó que su espada tocara el piso y al mero contacto empezó a destruirlo, dejando salir una densa capa de polvo y rocas. El estruendo del suelo rompiéndose acompañó su aceleración. Pequeñas piedras salieron disparadas en todas direcciones, incapaces de soportar la presión liberada por el ataque. Se acercó lo más que pudo a la silueta, que se mantuvo todo el tiempo quieto y cuando estuvo a solo un par de metros. Corte doble. Concentró toda su fuerza en sus brazos. Toda su voluntad dirigida al menos para poder hacerle aunque sea un daño considerable. Sus músculos se tensaron hasta el límite. Sus ojos reflejaban desesperación y valentía al mismo tiempo. Sabía perfectamente que no podría derrotarlo. Sabía que Black solo se había estado conteniendo todo este tiempo. Después de todo, él solo pudo lidiar con un jefe solo sin ayuda de alguien. Se había permitido el lujo de que su último rival fuera con todo en su último ataque. Después de todo, no es como si le preocupase algo. La tranquilidad absoluta en su rostro resultaba monstruosa. Como si cada ataque recibido no fuera más que simples caricias incapaces de dañarlo. Había creado una capa para evitar que viera por dónde lo atacaría. Pero para Black esto no era ningún impedimento. Su percepción era demasiado superior. El humo y el polvo no significaban absolutamente nada ante sus sentidos. No se movió ningún centímetro. Permitió que el ataque llegara sin impedimentos. Como si quisiera demostrarles de la manera más cruel posible la diferencia entre ellos. El sonido del algo impactando contra la espada resonó. Un choque metálico y pesado atravesó el lugar entero. Todos se encontraban entre asustados e intrigados. El nivel de los héroes era sin duda alguna horroroso. Ninguno de ellos se comparaba a siquiera uno de ellos. Incluso Raptalia se encontraba algo nerviosa. Había visto que el pelinegro se dejó golpear por el último ataque. No es que le preocupase que muriera. No, claro que no. Esa idea era simplemente imposible para alguien como Black Sama. Aún así no pudo evitar contener ligeramente la respiración mientras observaba aquella escena. La vista se recuperó y lo primero que vieron fue a la espada de Rem ser sujetada por la punta. Entre los dedos índice y medio contra el pulgar. Una escena tan absurda y aterradora que por un instante nadie pudo comprender lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. El aire mismo parecía haberse congelado ante aquella demostración de poder absoluto. Y lo que más los sorprendió. Black usó la lanza que le había quitado antes a Motoyasu y ahora la tenía apuntando directamente al cuello de Ren. Con una precisión letal y una calma que erizaba la piel de todos los presentes. La palabra imposible era algo que este hombre rompía cada día. El poder y voluntad que debía tener para sujetar en sus manos dos armas legendarias. Eran cualidades que escapaban de toda lógica conocida. Algo que ni siquiera los héroes más experimentados podían explicar o aceptar completamente. Rem tardó unos segundos en reaccionar. Bajó la mirada y se quedó estupefacto, y en un momento Black solo dejó ir la espada a un lado. El sonido metálico resonó con fuerza sobre el suelo mientras el silencio dominaba por completo el escenario. Yo gané este duelo.
Fueron las únicas palabras que salieron de él. Frías, cortantes, sin ningún atisbo de regocijo al haber vencido a 3 héroes. No hubo gritos. No hubo tristeza. No hubo felicidad. Simplemente para todos les era algo imposible lo hecho por el pelinegro. Una existencia que parecía desafiar constantemente las reglas del mundo y aplastar cualquier límite impuesto por la razón. Al siguiente segundo Ratcalia salió volando de su asiento, posándose al lado de Black mientras ella solo felicitaba al Saiyajin. Su cola se movía al compás de sus emociones alegre de la victoria de Black. Sus ojos brillaban con orgullo y admiración mientras permanecía a su lado como si aquella victoria también le perteneciera a ella. Black solo caminó. Con la misma calma imponente que había mostrado durante todo el combate. Sin mirar atrás y sin darle importancia a las incontables miradas cargadas de asombro que caían sobre su espalda. Ratcalia sin dudarlo no dudó y lo siguió mientras. Eso fue increíble, Black-sama. La verdad ya ni me debería sorprender. Después de todo usted es muy fuerte. Sus palabras estuvieron acompañadas por una sonrisa llena de admiración sincera mientras apresuraba un poco el paso para mantenerse a su lado. Volteó un poco sus ojos a su izquierda y la observó por unos segundos sin parar de caminar. Aquella corta mirada fue suficiente para hacer que la semihumana sintiera una extraña tranquilidad recorriendo su pecho. Rem estaba arrodillado y sus ojos estaban fijos en su espada, que aún se mantenía en sus manos, aunque éstas tenían un agarre flojo. La derrota había golpeado con una fuerza brutal su orgullo como espadachín y héroe. Los compañeros de los 3 héroes derrotados se lanzaron en su ayuda revisando su estado. En sus pensamientos solo se preguntaba: ¿cuán lejos se encontraban del poder de Black? ¿Cuánto les faltaba para poder llegar a esa escala de poder incalculable e inigualable? Una barrera que parecía imposible de alcanzar incluso para aquellos considerados elegidos legendarios. Él vio más allá de los demás en su estilo de combate. Siempre agresivo con un toque de elegancia. Aunque todo eso era tapado bajo la fría y fija mirada del Saiyajin. Una presencia intimidante capaz de hacer temblar incluso a quienes se consideraban fuertes. El rey Melromac solo se volteó mientras sus manos hacían un ligero movimiento en señal de rabia y a la vez miedo. A su costado estaba el Papa, el cual le devolvió la mirada asintiendo. Ambos comprendían perfectamente que el equilibrio de poder acababa de cambiar frente a sus propios ojos. Sin más demoras. Sin más se declaró la victoria del héroe del escudo antes los otros 3 héroes. Un par de horas más tarde. En un bosque profundo. Para ser exactos, una cabaña. La luz del sol se empezaba a retirar dando a entender que se acercaba el anochecer. El ambiente era silencioso y tranquilo. Acompañado solamente por el suave sonido del viento moviendo los árboles alrededor de la pequeña cabaña. Cierto pelipalmera yacía sentado en el balcón mientras a su lado se encontraba una taza de té en una mesa adornada. El vapor aún salía lentamente de la taza mientras el Saiyajin observaba el horizonte con aquella mirada indiferente tan característica de él. Uno podría pensar que estaría pensando en su anterior combate. Pero todo lo contrario. Eso ni siquiera fue tomado en cuenta por él. Black-sama. Giró un poco su cabeza mirando de reojo al Aracon que estaba en medio de la puerta. Gracias. Por todo lo que hizo hoy. Usted no tenía ninguna obligación, pero aún así decidió ayudarme. Las palabras de Ratcalia salieron. Sin dudar. Sin tartamudear. Todas directamente de lo más profundo de su corazón. Cada sentimiento contenido dentro de ella fue transmitido con una sinceridad imposible de ocultar. Miró cómo se puso de pie y solo se volteó en dirección a la chica semihumana. Ratcalia. Tengo algo de qué hablar contigo. Esta vez el que siguió la conversación fue él. Y Ratcalia solo prestó atención. Con sus ojos completamente fijos en Black, mientras la seriedad en la voz del Saiyajin hacía que el ambiente alrededor se volviera mucho más pesado y solemne. Y para el siguiente segundo Ratcalia pudo ver cómo oculto entre los ropajes oscuros del Saiyajin algo se movía en su cintura. Una ligera silueta se deslizó lentamente como si hubiera permanecido escondida todo ese tiempo bajo aquellas prendas negras.
Algo se desenrolló y para su sorpresa esta vio como una cola larga y de color café se movía. Aquella extremidad se balanceó con naturalidad detrás de Black, mientras el viento nocturno agitaba suavemente las puntas de su pelaje. Los ojos de Ratcalia se abrieron poco a poco, incapaz de ocultar el enorme asombro que invadió su rostro. Por un instante incluso olvidó respirar mientras observaba aquella parte del cuerpo que nunca antes había visto en el Saiyajin. La escena parecía tan irreal como impactante. Después de todo, Black siempre había sido alguien rodeado de misterios imposibles de comprender completamente. Fin del capítulo. Temporada 1 completa. Ninguna de las imágenes, músicas y animes son de mi pertenencia, todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Lo único que me pertenece es la historia. Black Z01,